creo que eso es todo. Ahora sí empecemos. Vamos a estar hablando de los sistemas de goteo y del método B60 en específico. Empecemos con un poco de historia. Los sistemas de goteo, la percolación como tal existe desde hace muchísimo tiempo con la preparación en olla, ¿cierto? La preparación en olla pues inició y se filtraba pues por el filtro de tela, y esto pues también hace parte de los sistemas de goteo. Sin embargo, esta preparación pues no era como muy técnica, por así decirlo, y el sabor que dejaba en el café era más bien amargo y tenía bastante sedimento. Amélie Melita, que es una alemana, estaba cansada de este sabor y de este sedimento, entonces cogió una lata, le hizo unos agujeros a la lata, cogió un papel absorbente y filtró el café a través de él. Esto le permitió tener un café mucho más limpio, notar pues como la complejidad del café, y también le quitó como el sabor amargo a esa preparación. Entonces ella fue con este método a una feria pues de su ciudad, de su lugar pues de residencia, y esto popularizó los filtros de papel y los métodos de goteo. Ya el profesor Juan Gabriel en clases anteriores pues nos habló de la historia del B60, pero hoy quisiera enfocarme pues como un poco en la historia de Hario, que es quien creó el método B60. Hario es una marca japonesa que abre sus puertas pues en 1921, pero no tenía nada que ver con café. Ellos hacían productos de laboratorio, eran productos de vidrio, y ese era como su enfoque. Sin embargo, después de los años quisieron como incursionar un poco eh, en métodos caseros para preparación de café, porque pues eso también hacía parte para ellos como de un laboratorio, y crearon el sifón. Y ya en 1980 empiezan a desarrollar un método como que no fuera tan complejo, tan complicado, pero no tuvieron mucho éxito. Aquí crearon dos cosas: cogieron como de esos embudos de laboratorio que son de vidrio y tienen como el tubito, pues esto no era como muy práctico para ellos, y también crearon como una espiral en acero inoxidable que daba pues como la forma del cono de lo que conocemos hoy como B60, pero tampoco tuvo mucho éxito comercial. En 2004, casi 24 años después, retoman como el desarrollo de este proyecto y ya por fin logran crear el B60. El diseño del B60, como ya hablé, es un método de percolación. ¿Qué significa percolación o goteo? Estos son métodos que se manejan por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad nos ayuda a que el agua pueda bajar a través de la cama del café, atraviese toda la cama de café y extraiga de esta forma, pues como todos sus sólidos solubles. Este método nos ayuda perdón, este método nos ayuda como a resaltar la complejidad del café, y es como la mejor opción para mí como barista y pues dentro del gremio del café de especialidad para poder filtrar métodos de café especiales. Los compuestos del café pueden disolverse a velocidades diferentes dependiendo del peso. Mientras más peso tengan, van a necesitar mucha más energía y mucho más tiempo. En este método, a pesar de que no podemos controlar el tiempo, tanto como en un método de inmersión, nos ayuda, pues como que tiene bastantes variables, y de hecho era como la idea de Hario al momento de crear este método, que tuviera tantas variables que se pudiera sacar la mejor extracción de él. Listo. Dentro de las características, lo que más caracteriza este método es su forma. Conocemos pues como que en los métodos de percolación todos tienen como esa forma como en cono, ¿cierto? Pero este es un cono invertido con un ángulo de 60 grados y un orificio en su inferior. Como pueden ver acá, este orificio, pues aunque no es tan pequeño, pero tampoco tan grande, esto permite que el agua
vaya siempre hacia el centro, como que el agua busque siempre ir como, obviamente bajar pues a través del café, pero que siempre busque el centro. Y tiene estas estrías en forma de espiral que se expanden pues como hacia arriba, están por todo el método. Esto permite la entrada del oxígeno para que se extraiga, pues como para que ayude a que no se estanque el café y que el agua al recorrer como estas estrías pueda tomarse mucho más tiempo dentro de la cama de café para mejorar la extracción. Dentro de los filtros tenemos los filtros de papel, de metal y de tela, como ya les había explicado pues en clases anteriores. Sin embargo, este, este método fue creado principalmente para que se usara con papel. Ya explicamos pues también en clases anteriores que el metal y la tela no son como muy eficientes y el tener un filtro de papel nos ayuda a que la extracción sea mucho más limpia y pues con esta misma forma del método ayuda a extraer demasiado bien el café. Ya al momento de la preparación, listo. Bueno, para la preparación vamos a necesitar agua para el café, café recién molido, gramera, método B60, filtro, server y kettle. Es muy importante que todo el tiempo tengamos como todo sobre la mesa. Ya también lo hablamos como en la clase de ambiente de preparación, que el barista al momento de preparar debe tener todo a la mano. Entonces es importante antes de preparar tener como todo esto a la mano. Empezamos entonces la preparación. Aquí Denise ya está moliendo el café. Listo. Bueno, vamos a preparar un ratio 1:17. La preparación, regálenme un segundo, perdón. Listo. La preparación, la receta estándar para preparar un B60 son como todos los pasos básicos que se deben seguir para seguir y tener en cuenta para todas las preparaciones de este método, que es lo que les vamos a mostrar en este momento. Se debe definir la receta antes de empezar con la preparación. Vamos a empezar con una receta estándar. Lo ideal es que ustedes al momento de preparar puedan como empezar con esta receta estándar y a partir de ahí vayan como modulando el sabor. Esta receta de 1:17 vamos a preparar 12 gramos de café y esto nos daría 204 gramos de agua. Entonces, para la preparación, primero colocamos el café, el agua para el café a hervir en el hervidor, el boiler, la kettler, lo que tengan. Luego vamos a pesar el café y lo vamos a moler. Ya Denise lo había molido, pero pues vamos a hacer como todo el paso a paso. Pesamos los 12 gramos de café y luego se muele. Es importante, pues sea que lo vayan a preparar con molino manual o con molino eléctrico, es importante moler justo antes de la preparación para mantener la frescura del café. Luego vamos a empezar a acomodar todo lo que necesitamos, la gramera, que ya está ahí, el server, van a ir como en este orden, la gramera, el server, el B60 y finalmente el filtro. Para el filtro de B60, estos filtros tienen como una unión donde está pues unido. Esta unión la vamos a doblar, le vamos a hacer un pequeño doblez y lo vamos a abrir desde el centro de manera que coja la forma pues de cono y se ajuste a todas las paredes del método. También podemos ayudarnos con los dedos para que se ajuste pues súper bien
al método el filtro. Ya luego con el agua caliente vamos a purgar el filtro. ¿Por qué purgamos el filtro? Para que el agua se lleve todos los sabores y aromas que pueda tener el papel y estos no contaminen el café ni la preparación que estamos haciendo. No importa si usan mucha agua, realmente mientras más agua usen mejor, pues tampoco se van a ir a 1 litro de agua, pero es importante pues no escatimar en gastos en cuanto a la purga, porque mientras más se purgue mucho mejor. Esto también nos ayuda a precalentar el método para la extracción. Volvemos a poner a hervir el agua. Aquí pues moleríamos antes de la extracción, pero como tenemos un molino manual, pues hay que aprovechar el tiempo. Luego colocamos el café encima del filtro, homogeneizamos y empezamos con la extracción. Botamos, gracias Denise, botamos el agua de la purga, perdón que no dije esa parte, es muy importante, botamos el agua de la purga o la pueden incluso guardar para usarlo en otra ocasión. La temperatura del agua, vamos a hablar de eso ahorita un poquito más tarde, por ahora estamos como en la receta estándar, debe ser mayor a 88 grados, pues bueno, entre 85 grados más o menos. En este momento vamos a usar una temperatura de 92 grados, pero eso es estándar, listo. Ahorita vamos a hablar cómo funciona la temperatura dentro de la extracción. Ya que tenemos el café en el filtro, hay que ser lo más rápido posible porque el café aquí ya está entrando en contacto con el agua. Entonces vamos a iniciar con la preinfusión. Vamos a hacer una preinfusión con un ratio 3:1, es decir, 3 veces en agua la cantidad de café. Como usamos 12 gramos, vamos a llegar hasta 36 gramos de agua. Una vez hecha la preinfusión, agitamos el método. Esto es para que todas las partículas de café molido entren en contacto con el agua. Y esto nos va a ayudar a tener una preparación mucho más homogénea. Aquí después de la preinfusión vamos a esperar 45 segundos. Esto para que todas las partículas alcancen como a humedecerse y empiecen como a entrar en ese proceso de extracción. Aquí no hemos entrado todavía al proceso, a las fases de extracción que nos explicó Víctor hace 2 clases. Listo, ya pasaron los 45 segundos, vamos a empezar con el segundo vertido. Este segundo vertido es hasta los 100 gramos. Vamos a partir la preparación en 3 vertidos, entonces esta primera preparación va a llegar hasta que en la gramera nos diga que llegamos a 100 gramos. Como les venía diciendo, la preinfusión también nos ayuda mucho a desgasificar y esta desgasificación también prepara las partículas de café para ser extraídas. Por eso es que en esta etapa de preinfusión no hemos entrado todavía a la extracción. La extracción empieza a partir de este segundo vertido, que es donde cuando el agua, pasa a través de la cama de café y empieza a arrastrar consigo todas los sabores y aromas que tiene el café. Para el tercer vertido vamos a esperar a que el agua no drene del todo, sino que esté un poquito antes de tocar la cama del café y vamos a vertir hasta que ya llegue a los 204 gramos para llegar a alcanzar el ratio 1:17 del que estábamos hablando. Como les decía, entonces en el segundo vertido el café empieza pues como su proceso de extracción, empieza el agua a arrastrar todos los sabores y aromas del café y ya en este tercer vertido terminamos de equilibrar toda la bebida. ¿Listo? En esto también podemos hacer agitación como hizo Denise ahí para que la cama de café se aplane y el agua pueda pasar uniformemente por toda la cama de café. Listo. Una vez preparado ya el tintico en lo que baja, pues ya servimos. Y ahora vamos a entrar a hablar de las variables y las técnicas. Listo. Dentro de las variables
Bueno, ¿qué son las variables, mejor dicho? Las variables son lo que nos permite, a partir de esta preparación que acabamos de hacer, modular el sabor. Una vez ya preparado, pues como esta extracción, por ejemplo, la que acabamos de hacer de 1,17, probamos el café y miramos como si nos gusta, si no nos gusta, si quedó muy fuerte, si no extrajo realmente los sabores que yo quería extraer del café. Entonces, si hay que hacer algún cambio, entonces empezamos con estas variables. La primera variable, no la que se debe hacer, sino la que tengo acá, es la dosis. La dosis es la cantidad de café por cantidad de agua que se prepara. Esto pues está muy ligado con el ratio y nos permite modular tanto la fuerza de la bebida como la cantidad de compuestos que se extraen de ella. Entre menos café se use, más sólidos solubles se pueden extraer, pero la bebida también puede quedar más ligera, ¿cierto? Porque estaríamos usando la misma cantidad de agua por menos café. Entonces, esto puede hacer que la bebida quede más ligera. Y si usamos más cantidad de café, se van a solubilizar menos los compuestos y esto nos dará una bebida un poco más intensa. Entonces, si tenemos una extracción y esa extracción nos quedó muy intensa, podemos bajar un poco la cantidad del café. Si quedó muy ligera, podemos agregar un poco más de café. Dentro de las variables también está la molienda. La molienda, pues moler es como partir el grano de café, fraccionar el grano de café en diferentes partículas, en muchas partículas de diferentes tamaños y formas. ¿Esto qué significa? Que al partir estas partículas, así en varias partes, al partir el grano de café en diferentes partículas, esto va a aumentar el área superficial del grano, lo que va a permitir que el agua extraiga mucho más fácilmente los sólidos que están dentro de las partículas. Esto se puede, pues la molienda nos sirve como una variable porque, bueno, para el B60 debemos usar una molienda media. Sin embargo, dentro de un molino pues eléctrico, si digamos la bebida nos quedó muy intensa, pero no al punto de tener que bajarle pues como el gramaje de café, sino más como por algún sabor de la molienda o porque como que quedó muy extraído, podemos subirle un poco más la molienda, o sea, que quede un poco más gruesa. Y al contrario, si nos quedó una bebida muy ligera, podemos también modificar desde la molienda, poniéndola un poco más fina para tener un sabor mucho más intenso. Esto también, la molienda está pues también como muy, es proporcional al tiempo, o sea, como al flujo del agua dentro del café. Mientras más fina sea la molienda, el agua va a pasar mucho más lento a través de la cama de café. Y mientras más gruesa, pues va a pasar mucho más rápido. Listo. Otra cosa muy importante son los tipos de filtro. O sea, como ya vimos, para el B60 debemos usar un filtro de papel. Sin embargo, también hay como diferentes tipos de filtro de papel. Acá, por ejemplo, vemos que hay un filtro blanqueado y está un filtro sin blanquear, que es como un poquito más marroncito. Perdón. Estos filtros nos van a ayudar a que el carácter aromático de la perdón. Listo, perdón. Los filtros lo que nos ayudan es a que el café pues pueda extraer como todos sus compuestos sin pasar compuestos de más a la taza.
Como ya les había mencionado también en clases pasadas, esto significa que puede retener algunos aceites o compuestos pues que no queremos dentro de la taza. Es importante que sean de muy buena calidad, porque si son de buena calidad, esto va a ayudar mucho mejor a la extracción. Mientras que si son de mala calidad, pues pueden estar como mal hechos y esto puede alentizar la extracción o generar sabores raros. Entonces, eso. La temperatura del agua, como ya nos preguntaban ahorita, también es una de las variables importantes. La temperatura lo que hace en el café es brindar energía calórica al agua. ¿Por qué es importante la energía? Pues eso también nos lo explicó Víctor en las clases pasadas. La energía nos ayuda a disolver ciertos compuestos que queremos disolver en nuestro café. Entonces, mientras más temperatura haya, más energía vamos a aportar al café. A altas temperaturas, pues como ya dije, aumenta como la capacidad de disolución de compuestos. Sin embargo, pues si estamos usando una temperatura muy alta y vemos que nuestra bebida está quedando como muy intensa, como que extrajo de más, pues ya empezamos a usar temperaturas más bajas. Y esto también depende mucho como del tipo de tueste. Si tenemos un tueste más claro, podemos usar temperaturas más altas. Mientras que si tenemos un tueste más oscuro, podemos utilizar temperaturas un poco más bajas. Como les dije también ahorita, es mejor usar como mayor de 85 grados el agua. El tiempo, esto también, el tiempo, a ver, es una variable porque mientras más tiempo esté en contacto el café con el agua, más tiempo va a tener de extraer ciertos sólidos solubles, ¿cierto? Entonces, mientras más tiempo tengamos pues como el agua en contacto con el café, esto va a ayudar a la extracción. ¿Cómo se determina el tiempo en esta preparación? Ya más adelante lo vamos a ver con los vertidos, con la forma de vertir también, con la molienda, con la calidad del filtro también eso nos puede influir en el tiempo. No es algo que podamos decir como estoy haciendo un filtrado y lo voy a dejar hasta 4,5 porque quiero que ese sea mi tiempo, no, sino como tratar que a partir de las demás variables podamos como tener control sobre el tiempo. La turbulencia o agitación, estas son dos cosas diferentes. La turbulencia es la que se hace a partir de un objeto, puede ser stirrer o una varita o una cuchara, y la agitación es la que se hace ya sea por medio del vertido o moviendo el método con la mano, ¿cierto? Entonces, la turbulencia o agitación es dar movimiento al agua aplicando una energía. Como ya dije, puede ser con ayuda de un stirrer o agitador y tratar de que sea en movimientos circulares de manera gentil. Los vertidos, esta es como una de las variables, al menos en cuanto a fuerza, como más compleja de cogerle el tiro, por así decirlo. Podemos manejarlo por dos factores. Primero, la división de la cantidad total del agua, que es el número de vertidos que vamos a usar. Si tenemos, digamos, 204 gramos de agua, por ejemplo, para la extracción que hicimos ahorita, y queríamos dividirla en 3 vertidos, primero hicimos la preinfusión, luego el primer vertido y luego el segundo vertido. Estos vertidos nos ayudan como también en la parte de la fuerza, ya que cada que vamos a vertir se está generando una turbulencia. Entonces, también en esto hay que tener pues como mucha conciencia, porque si vertimos de forma muy delicada, pues esto también depende mucho como del café que se vaya a usar. Si vertimos de forma muy delicada, al no generar turbulencia, pues puede que no estemos extrayendo totalmente. Mientras que si vertemos con mucha fuerza,
también puede que extraigamos de más. Entonces ya depende cómo modular los vertidos a partir del café, de cómo nos haya quedado el café y cómo lo queramos preparar. Esta parte de dividir los vertidos también nos agrega tiempo, como vimos ahorita, pues pusimos como la preinfusión y dejamos el café preinfusionando durante 45 segundos. Esto nos pues, le dio tiempo al café como de humedecerse, de poder empezar su proceso de extracción. Si vemos que el café necesita mucho tiempo, entonces ya sabemos que debemos vertir un poco más lento, pues como que el café siempre esté como en contacto con el agua durante mucho más tiempo. Y la parte de los vertidos, como ya dije, también afecta el tiempo junto con la molienda. Muy importante, dentro de las variables también está la calidad. Si usamos un agua de mala calidad, obviamente esto no nos va a ayudar a la extracción, entonces debemos procurar que sea un agua apta para el consumo y limpia. Y si queremos, pues, como entrar a experimentar con aguas o con agua para el café, como reconocer el contenido mineral que tiene esa agua o qué le podemos agregar de manera que sea como capaz de extraer. Y obviamente el café que haya tenido un tratamiento adecuado durante toda su cadena de procesamiento y que en su proceso de tueste se hayan desarrollado correctamente los sabores que se quieran destacar de ese café. Si no se cuenta con una materia prima de calidad, es imposible obtener un resultado satisfactorio para la preparación. Entonces ahora Denise nos va a mostrar cómo podemos agregar las variables a la extracción. Entonces ponemos otra vez a calentar el agua, otra vez acomodamos el filtro con el doblez, todas las paredes y también nos podemos ayudar con los dedos al momento de vertir para que se sostenga en el lugar en el que queremos que esté. Purgamos todo el filtro de manera que esté completamente húmedo. Entonces, como la mayoría de las variables vimos como que no son muy visuales, pues es más como, por ejemplo, la molienda es más como de detalle, de verla en detalle, con el contacto también. O sea, en este momento, pues para la clase virtual es como complejo mostrarles esas variables, sin embargo, vamos a ver la variable de turbulencia, agitación y el vertido. Entonces, acá Denise va a vertir de forma pues lenta la preinfusión para poder asegurarse y tener control sobre el vertido de forma que moje toda la cama de café. Ahora, en esta preinfusión vamos a hacer una turbulencia con el stirrer. Como vieron, ella fue muy calculadora al momento de hacer la turbulencia y hizo solamente un giro. También esto es pues muy importante porque no queremos como hacer turbulencia de más o de menos. Vamos a esperar los 45 segundos. Esto incluso también puede cambiar, pues podemos hacer una preinfusión de 45 segundos o si vemos la necesidad, una preinfusión de 50 o incluso menos, 40. Ya eso depende mucho de las técnicas. Sería muy interesante que buscaran en internet como los diferentes campeonatos de barismo de filtrado y así, y vean cómo los baristas como que manejan sus técnicas al momento de la preparación, ya conociendo pues las variables que existen y cómo se puede como fusionar con la preparación del café, pues es bueno tenerlas en cuenta como todo ese proceso, sí, los campeones de barismo. Bueno, en ese segundo vertido ya Denise también hizo
agitación. Y vamos al tercer vertido. También está tratando de ser muy controlada con su vertido, de forma que el tiempo de extracción se alargue un poco más. De esta forma es como les digo que podemos tener como más control sobre el vertido, sobre el tiempo. Hacemos de nuevo agitación. Esto también ayuda a la uniformidad, como les dije antes, a que el agua pase por todas las partículas de café con al mismo tiempo. Y listo. Bueno, esto también puede pasar, por ejemplo, estamos viendo que está un poco estancado. Esto se puede deber, como les dije antes, puede ser por el filtro o por la molienda. Debemos tener muy en cuenta que las moliendas no siempre son consistentes, entonces si queremos pues como una preparación consistente, hay pues como aparatos o técnicas que nos permiten como separar las moliendas más finas de las más gruesas y que nos quede una molienda, la molienda que queremos pues para preparar nuestro café. Al momento de moler, pues hay molinos como muy eficientes, que son pues los eléctricos, son como los más eficientes. Estos tienen como menos finos. Sin embargo, pues al momento de moler en molino manual nos pueden quedar como ciertas partículas más grandes o más pequeñas y esto también puede estancar el café. Listo. Ya también al momento pues de tener ya la extracción podemos volver a agitar el café para que todos los sabores que se fueron extrayendo como en etapas se compacten todos en una misma bebida. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Recuerden que esta clase va a estar disponible en Patreon, al igual que todas las clases anteriores y todas las que siguen. Pueden entrar a la página de Patreon, www.patreon.com/scoffeecollege y se inscriben y tienen acceso a todas las clases, a todos los documentos y a todas las presentaciones. Si les interesa, dentro de la bibliografía, ahorita les vamos a enviar la presentación. Dentro de la bibliografía está este video de acá, que es de James Hoffman. Es uno de los campeones pues, de filtrado y él nos está mostrando como su técnica. Le llama la técnica definitiva B60, pero es como su técnica al momento de preparar. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes, tanto el Patreon como en Instagram, para estar súper pendientes de las próximas clases. Nuestra próxima clase será de Drip Drop y Chemex, para que estén muy pendientes y se inscriban a esa clase también.